Hola, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a este su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wins. Y en esta ocasión estaremos haciendo el gatito Salem para que acompañe a nuestra Sabrina Spellman. Este gatico está súper sencillo. Acá aún no lo he fijado a Sabrina para que usted pudiera verlo. Está súper sencillito de realizar. Como puede ver, es una esfera con sus orejitas y esta colita. Súper sencillo. Para este gatito vamos a necesitar hilo color negro, solo un poquito, e hilo color amarillo medio, o sea, un amarillo que no sea tan intenso para estos ojitos, que si usted quiere colocar otros ojitos, claro que sí, también puede hacerlo. Estaré utilizando un gancho 2.5 milímetros. Además ocuparemos tijera, aguja lanera y solo un poquito de relleno. Espero se anime a realizar este simpático gatito para que acompañe a la brujita Sabrina Spellman. Esta brujita Sabrina Spellman ya es un tutorial que tenemos en el canal y en la descripción de este vídeo usted podrá encontrar el enlace. Así que si se ha animado a confeccionarlo, comencemos. Para enseñarte a realizar este gatito, yo estaré utilizando hilo color gris, pero usted lo va a realizar con hilo color negro. E iniciaremos la vuelta 1 con un anillo mágico. Y dentro, una vez que esté seguro, vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo. Coloquemos un marcador. En la vuelta 2 vamos a realizar 6 aumentos y terminaremos la vuelta con 12 puntos. Recuerde que los aumentos consisten en realizar 2 puntos bajos juntos en el mismo lugar. Ya tenemos un aumento, hagamos uno más. 2 aumentos y así continuaremos realizando aumentos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 3 repetiremos durante 6 veces un punto bajo y un aumento y terminaremos la vuelta con 18 puntos. Un punto bajo y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo un punto bajo y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 4 realizaremos 18 puntos bajos sin aumento ninguno. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 5 vamos a repetir durante 6 veces un punto bajo y una disminución y terminaremos la vuelta con 12 puntos. Comencemos un punto bajo y le sigue una disminución. Y así continuaremos repitiendo un punto bajo y una disminución hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 6 vamos a realizar 12 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Listo, ya habremos terminado todas las vueltas de esta esfera, pero aún no vamos a cerrar. Hagamos su colita. Para esta colita subiremos con 11 cadenas. No las haga tan ajustadas, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Que si usted desea una colita más larga, por supuesto tan solo debe hacer más cadenas.
Comenzaremos a partir de la segunda y vamos a repetir durante 2 veces un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. Tomamos lazada, 1, 2 en esta cadena y tomando la hebrita trasera tradicional haremos el primer medio punto alto y seguido un aumento de medio punto alto. Igual siempre tomando la hebrita trasera. Repitamos lo mismo una vez más. Un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. En las siguientes cadenas repetiremos durante 3 veces un punto bajo y un aumento. Igual, siempre tomando la hebrita trasera, un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Una última vez, un punto bajo y un aumento. Y una vez terminemos la colita, vamos a cortar hebra, dejándola un poquito larga, pues esta hebrita la estaremos utilizando para hacer el cierre de la esfera. Extraemos. Podremos también retirar este marcador. Vamos a estar utilizando una agujita lanera. Colocamos la hebra en la aguja lanera. Y listo, vean lo que haremos. Vamos a estar introduciendo de adentro hacia afuera, tomando la hebrita delantera de estos puntos bajos que de la última vuelta. Una de adentro hacia afuera. No ajuste, no cierre. Una de afuera hacia adentro y así sucesivamente. Ya he pasado esta, paso la tercera vez. 4, 5. No ajuste aún. 6. 7, 8, 9, 10, 11 y 12, y volveremos a insertar en la primerita que insertamos, o sea, donde insertamos por primera vez para este cierre, ahí volveremos a insertar y va a quedar esta hebra por aquí. Antes de cerrar, por supuesto, necesitamos colocar relleno. Acá yo tengo un poquito de relleno, la verdad que lleva muy poco. Vamos a rellenar juntos. Tan solo que forme la esferita bien redondita y será suficiente. Yo me apoyo mucho en este palito que viene dentro de las bolsas de relleno, es súper útil y ayuda muchísimo el relleno. Más cuando son pues así amigurumis pequeñitos. Listo, ya que esté bien relleno, que nos forme bien esta esferita, pues vamos a alar la hebra y de este modo se nos va a cerrar. Asegúrese de que quede el relleno completamente dentro y listo. Ahora simplemente pues vamos a asegurar y luego esconderemos la hebra. La introducimos dentro de la esfera, de esta pequeña esfera, y cortamos. Listo, vamos avanzando con este simpático gatico. Ahora nos faltan sus orejitas y para sus orejitas vamos a hacer 2 orejitas exactamente iguales. Haremos un anillo mágico
Y ya que tengamos listo el anillo mágico, vamos a realizar, ya esto va a contar como una cadena de subida, vamos a realizar un medio punto alto dentro del anillo mágico. Luego haremos una cadena a modo de bajar y un punto deslizado. Esta será una orejita, sí, súper sencillita, pues es bien chiquito este gatico. Vamos a cortar hebra. Yo les recomiendo que la corte, o sea que deje la hebra cortica, solo para esconderla en el gatico. Puede cerrar su anillo mágico. De esta forma le quedará como un triangulito bien pequeñito. Estas hebritas simplemente las vamos a esconder en la esfera. Yo les recomiendo para hacer la costura, pues utilizar 2 hebritas del mismo hilo, pero más fino, ¿ve? Utilice solo 2 hebritas y listo. Con solo 2 hebritas podremos coser estas orejitas al gatico. Para coserlas puede, por supuesto, auxiliarse de alfileres y colocarlas donde usted la desee. Ya una vez que las coloque donde usted desee y tenga 2 orejitas exactamente iguales, pues las va a ubicar, las va a coser. No les recomiendo pegar porque el pegamento silicón pues deja mucho resto, más en el hilo negro. Entonces si tiene otro pegamento que sea totalmente transparente, sí, pero si no, les recomiendo que cosa estas orejitas. Y una vez tenga cosidas las orejitas, vamos a hacer los ojitos. Para los ojitos tomaremos una hebrita de este hilo amarillo medio, o sea, tan solo que sea un amarillo no tan intenso. O si usted tiene ojitos de seguridad así bien pequeñitos, claro que sí, también puede utilizarlos. Entonces hagamos los ojitos. Yo tomaré esta parte como frente y los ojitos son súper sencillos si los va a bordar. Vamos a hacer el ladito de acá. Voy a estar haciéndolo aquí. 1, 2, 3, como aproximadamente después de la tercera vuelta. Ahí voy a introducir. Voy a dejar una hebrita hacia detrás y ahora le explico por qué. Vamos a abarcar solo una vueltita encima de una vuelta. Ahí estaré haciendo el ojito. Voy a salir por acá con aproximadamente pues esta separación. Y luego vuelvo a introducir aquí y voy a salir por donde mismo entré la primera vez. Ya verá por qué. Como esto es tan pequeñito, estos ojitos los vamos a alar bien, cosa de que nos queden pequeñitos. No queremos ojos tan saltones en el hilo de color negro. Entonces aquí detrás, simplemente como está en el mismo lugar, la hebra, pues usted va a hacer un nudito y luego lo va a esconder con la agujita lanera. Y si se esconde súper bien, vea, queda hacia adentro y ya una vez que esté dentro, perdón, lo he sacado por el frente. Estas son cosas que pasan. Hay que sacar siempre la hebra que vamos a cortar hacia detrás del amigurumi. Listo, ahora sí, pues cortamos hebras, las escondemos. Más cuando esté utilizando el hilo negro. Y listo, estos son los detalles que lleva el gatico. Acá puede ver el resultado final. La verdad que es un súper mini gatito. Y ahora sí, pues vamos a colocarlo a nuestra brujita Sabrina. Para colocarlo a nuestra brujita Sabrina, simplemente vamos a colocarlo donde deseemos. Yo lo voy a ubicar aquí, arribita de su hombro, y entonces su colita, pues le vamos a dar la vuelta así como si se estuviera aguantando por sí solo. Y voy a sujetarlo ahora con alfiler. Justo ahí donde lo deseo, y ya una vez que lo tenga donde lo deseo, bien cariñosito ahí pegadito a la carita de Sabrina, con una agujita lanera voy a dar tantas puntadas como se necesite para que quede fijo este gatito.
Listo, este es el resultado de nuestro gatito Salem. Ya una vez fijado a Sabrina, lo he fijado por aquí detrás, pero aquí está sueltita su colita para que se vea bien bonita y así súper cariñoso con Sabrina. Espero y le haya gustado este gatito tanto como a mí, la verdad que me ha encantado, está súper sencillito, súper diferente y además nos está acompañando a Sabrina. Ya Sabrina no estará solita en el canal para esta temporada de Halloween. Recuerde, si le ha gustado, dejarme su manito arriba y su comentario. Yo lo aprecio muchísimo y además si tiene alguna duda les responderé tan pronto como pueda. Y si aún no forma parte de esta maravillosa comunidad, ¿qué espera? Ándele, le invito a que se suscriba y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. 1.000.000 de gracias por ver este tutorial hasta su final y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao, chao!